Yofi. Bueno, entonces hablamos ahora de Purim. Vamos a hablar de Purim. Purim está escrito, se llama Megilat Esther. Y es lo que traduje acá en la Megilá, en hebreo, es legalot, que es revelar algo que está oculto. Entonces, Megilá. Y eso se llama Esther. Y Esther es ocultamiento. La traducción de Esther, algo que se Tamastir et atzmeja, quiere decir que te estás ocultando. Entonces, además de ser Megilat Esther, en los rollos de Esther, hay como una segunda intención, que es revelar lo que está oculto. ¿Y qué es lo que está oculto en este caso? En el caso de Pesaj, por ejemplo, los milagros son milagros. Dios hace cosas que no se hace todos los días. Abrió las aguas, hizo sangre el agua, después y están el sapo ese inmenso, que después un montón de cosas, son las 10 plagas que hubieron, y un montón de cosas que revelaron a Dios. Pero acá, todo lo que está pasando, no está el nombre de Dios en toda la Megilá. Si ustedes van a leer la Megilá, el nombre de Dios no está en ningún lugar de la Megilá. Entonces, como quien dice, pero sin embargo, es como si estuviese presente, más presente que en los otros libros. Porque a veces cuando el protagonista es el que hace todas las cosas y es el más importante, en este caso Dios está muy presente en la Megilá, aunque no está escrito su nombre. En otros lugares puede ser que está escrito su nombre, pero no está tan presente como en la Megilá. Y eso es exactamente lo que está revelando. Nosotros queremos que en nuestra vida cotidiana podamos percibir a Dios. Eso es lo que nos molesta. ¿Por qué tenemos dificultades? ¿Por qué tenemos sufrimientos? ¿Por qué tenemos miedos? ¿Por qué tenemos un montón de cosas que nos molesta? Porque no vemos a Dios. Todo eso como que creemos que es así, pero no lo vemos. Si lo veríamos, no tendríamos que creer. Es decir, uno sabe que Dios es bueno, pero tiene miedo. Entonces, si tenés miedo, entonces como no concuerda. No tendrías que tener miedo de que te pase algo si vos confías de que Dios es bueno. Es decir, de que lo que nosotros vemos muchas veces es de que la situación de la vida nos aleja mucho en la comprensión de cómo entender a Dios. Tenemos en la Megilá una cosa que nos disfrazamos, ¿no? En Purim se disfraza la gente. No solamente se disfraza, sino que también se pone máscara, se disfraza, se bebe para emborracharse, para sacar también algo que está dentro. Entonces todo eso como que tiene el mismo concepto adentro. Entonces lo que les quería decir es que, por ejemplo, la vestimenta, cuando uno se disfraza, es una cuestión de vestimenta. El disfrazarse es vestirse como otra persona, no vestirse como uno mismo. Entonces estás haciendo un ocultamiento de ti y disfrazándote de otra persona. ¿Qué tiene todo eso atrás? Entonces, para intentar entender, tenemos que ir a la raíz. Y la raíz es que el primer hombre, cuando está escrito en la Torá, de que estaban sin ropa, estaban desnudos, no están transmitiendo solamente una cuestión física. El hecho de que estaba desnudos es que no había como quien dice, revestimiento, no había cosas que separaban entre él y Dios. Veía toda la realidad y sabía que Dios estaba presente. No había un velo que esté entre él y Dios. Entonces el primer hombre estaba desnudo, quiere decir de que estaba presente ante Dios y podía hablar con él. El primer hombre hablaba con Dios, porque
no tenía ningún velo. Cuando el primer hombre hizo algo que estaba en contra de lo que Dios le había dicho, a Dios le había dicho, vos tenés que hacer tal cosa, tenés que comer estos frutos, todos los frutos que tenés acá los puedes comer, pero este fruto no lo comas. Y se tentó y comió de ese fruto. Es como quien dice, hizo una transgresión de lo que él le había dicho y tuvo vergüenza. Entonces la vergüenza es un velo, es como poner un velo. Tengo vergüenza, entonces yo me pongo algo porque hice algo que no está bien. Quiero ocultar eso, no quiero que sea que todo el mundo vea que yo hice esto que está mal. Entonces toda la cuestión no es una cuestión de poner una hoja de parra o lo que sea para que ocultar, sino que lo que está atrás de eso es de que Dios le dio la oportunidad, le dijo, está bien, está mal lo que hiciste, está bien que tenés vergüenza. Y entonces le puso un velo para el primer velo. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos mundos paralelos en nuestra existencia. Está el mundo material, que está regido por las leyes de la naturaleza, y todo lo que es ciencia, todo lo que es tecnología, todo lo que las leyes naturales son leyes de Dios. La naturaleza se rige por unas leyes que Dios las dijo de antemano, pero son leyes naturales. Tú puedes estudiar microbios, a qué temperatura hierve el agua, todas las cosas que puedes escribir en un libro y que sabes que si se hace esto va a pasar tal cosa, son leyes naturales. Nadie tiene discusión sobre eso, pero eso no quiere decir que no haya Dios. Es decir, que Él creó leyes que son naturales para que te puedas mover, para que sepas cómo manejarte en el mundo que Él mismo creó. Entonces hizo leyes, lo que es duro, lo que es blando es blando, lo que es como líquido es líquido. Todas las cosas nos ayudan para saber cómo manejarnos en este mundo, pero el hecho de que nosotros sepan cómo funcionan no quiere decir de que eso no es una ley de Dios, sino que Él las creó de antemano así. Después hay un mundo espiritual que también tiene leyes. Los ocultamientos que pasaron, el primer ocultamiento fue culpa del primer hombre, pero después, como quien dice, las sefirot, lo que nosotros llamamos las 10 sefirot, son ocultamientos, son velos que Dios hace para que Él pueda revelar su luz. Es como una persona, yo para salir a la calle, para poder revelarme ante las otras personas, tengo que vestirme, porque si no, no me puedo revelar. Entonces, la vestimenta revela tu personalidad. Entonces, si una persona es un médico, entonces se va a poner una túnica blanca. Si es una persona que está trabajando, se va a poner un chaleco de trabajo. La vestimenta revela tu profesión, lo que tú estás haciendo, lo que haces, cómo pensás. Entonces, la vestimenta siempre revela algo de vos mismo. Por eso la vestimenta es algo importante, no es algo que no hay que dejarlo de lado. Es algo que hay que ver qué es lo que estás diciendo con tu vestimenta. Tu vestimenta dice de vos cosas. Entonces hay que vestirse de una forma que revela parte de tu personalidad. Entonces, la sefirot fue siendo de que el hombre ya no puede en un momento podía estar en plenitud con la luz infinita, y por eso estaba en una eternidad el primer hombre y después pasó a ser mortal. En el momento en que él estaba en esa eternidad, él tenía un contacto directo con la luz eterna. Entonces, desde el momento de que ya no puede recibir la luz para no morir completamente, porque si no recibe nada de luz, se muere, se seca completamente. Entonces Dios se reviste de ocultamientos para poder revelarse. Entonces, y esas son las 10 sefirot. Y las 10 sefirot van siendo cada vez más lejos para que la persona pueda revelar. Nosotros como seres humanos lo mismo. Nos cuesta
reconocer nuestros errores, nos cuesta, no vas a conocer a alguien que se equivocó, y en general la gente no sabe, no le gusta reconocer los errores. Te dicen que algo hiciste mal, no, pero tal cosa y tal otra, no sé qué, te justificás. A nadie le gusta. Entonces no podemos ir, y no nos va a gustar si preguntamos a Dios qué piensa de nosotros. Capaz que la parte negativa, la parte positiva nos va a gustar, pero la parte negativa no nos va a gustar, porque nos va a decir dónde estamos equivocados, y eso no nos va a gustar porque no nos gusta escuchar. Y esos son los ocultamientos que nosotros tenemos. A veces nos mentimos un poquito para poder seguir viviendo sin estar sufriendo de que no somos aquellos que nosotros nos imaginamos que podíamos ser. Pero de todas formas hay como una especie de... Tenemos dos partes. Tenemos una parte que es la parte, lo que nosotros nos gustaría hacer como personas. Después tenés lo que de verdad somos, y hay cosas que alcanzamos a hacer bien y hay cosas que no. Y entonces estamos más o menos en el medio, no estamos tampoco que no hacemos nada de lo que nosotros pensamos. Parte de las cosas sí hacemos bien, pero hay algunas cosas que no nos salen como nos gustaría, y estamos en esa lucha siempre de tratar de... Entonces, ¿qué pasa? El mundo espiritual, desde el momento que empezaron los velos esos a ocultarse, se creó una diferencia entre las leyes naturales y las leyes espirituales. Para dar un ejemplo, en las leyes naturales hay leyes inmediatas y hay leyes que no son inmediatas. Si tú ahora pones la mano en el fuego, te vas a quemar inmediatamente. Pero si vos comes dulces por mucho tiempo, capaz que pueden pasar años hasta que te llegue a tener diabetes. No vas a tener diabetes enseguida. Entonces, pero eso no quiere decir que no te hace mal. Fumar cigarro no quiere decir que no te hace mal. Además, no es siempre el que recibe el castigo el que hizo el pecado. Es decir, por comer dulces tendríamos que recibir un castigo en la boca, pero no recibimos el castigo en la boca. La diabetes es en otros lugares del cuerpo. O el cigarro, la persona fuma, no tiene el cáncer en la boca, en general tiene en los pulmones. Entonces quiere decir de que a veces no es directamente en el órgano que hizo el pecado, sino que es en otro lugar. Y eso nosotros como cuerpo de Israel, como que somos un cuerpo solo, somos una sola alma, no siempre el que hizo el pecado es el que recibe el castigo. Entonces a veces vemos cosas que pasa a otras personas que son porque somos un pueblo, como quien dice, alguien hizo una cosa y el otro recibe el castigo que no se merecía. Si vos te fijas, no se merece, pero como somos un solo cuerpo, entonces por eso hay un ejemplo muy lindo que dice el Zohar, que dice, es como si estuviésemos en un barco y la persona te dice, yo quiero hacer un agujero en mi lugar donde yo estoy sentado en el barco. Pero no, ¿cómo vas a? No, es mi lugar, yo tengo mi derecho, estoy haciendo mi agujero. Sí, pero va a entrar agua y nos vamos a hundir todos por tu culpa. Es lo mismo que nosotros cuando una persona a veces comete un error, ese error es como ese agujero en el barco que al final hunde a todo el mundo. Entonces somos parte de todo el pueblo de Israel, y por eso tenemos que también pensar qué pasa con los demás, tratar de ayudar a los demás, ser solidario, ser tolerante, tratar de acercar a los demás y todas esas cosas. Entonces, el velo ese que empezó a bajar desde la primera vez que el hombre hizo se equivocó, se fue siendo cada vez haciendo diferencia. En la época que estaban en plenitud, las leyes naturales y las leyes espirituales eran una sola, pero después se empezó a separar, y las leyes naturales, vos podés tener una linda casa y podés que te está yendo bien económicamente, que estás bien de salud, eso, pero algo no respirás, no hay vida,
la vida esa espiritual nos hace falta, pero a veces no nos damos cuenta, nos demora, es como la diabetes. Una persona puede vivir una vida material sin problemas, pero en algún momento llega esa falta, y si no llega, llega por otros lugares, como nos pasó en esta guerra. El problema de esta guerra no es una cuestión del ejército y de esto y de Hamas y no sé qué. El pueblo judío hicimos algo que no está bien. Todos, nos mandamos todos juntos una buena macana. Y eso causó un problema de que el enemigo pudo entrar fácilmente y que todas las cosas lógicas que nosotros sabemos, somos un buen ejército y tenemos tecnología y tenemos sabiduría y tenemos esto y tenemos lo otro, nos pasaron por arriba como si fuéramos nada. Quiere decir de que acá a veces lo espiritual como que viene a pedir que paguemos la deuda. Y para explicar esto un poco, entonces, ¿qué quiero decir? De que cuando se dividió la parte espiritual y la parte material, entonces Dios hizo las leyes naturales para que se conserve la existencia. Entonces la persona tiene hambre, tiene sed, quiere reproducirse, todas las sensaciones que la persona tiene, quiere dormir, quiere esto, quiere otro, todo lo que nosotros queremos materialmente es una ley. No puedes decir no quiero comer nunca más, no puedes decir nada. Todas las leyes esas siempre están como un fuego para mantener la existencia, si no nos moriríamos en unos días. Entonces, eso es las leyes naturales, pero no quiere decir que estamos vivos. Eso quiere decir que estamos vivos solamente en el alma, en la parte física, pero en la parte espiritual no. Para estar vivos en la parte espiritual hay que conectarse espiritualmente. Lo que pasó es que como hicimos velos, eso causó dos cosas. Causó de que para que no tengamos vergüenza de recibir algo gratuitamente y de recibir la luz en forma gratuita, ese placer espiritual, Dios nos dijo, bueno, ustedes se tienen que esforzar un poquito. Lo espiritual no llega gratuitamente, se tienen que esforzar. No solamente tienes que trabajar para comer y eso, también espiritualmente tenés que esforzarte un poco. Tenés que trabajar para recibir esa espiritualidad. Que nos llega también como personas religiosas o no religiosas, nosotros hacemos cosas a veces que no sabemos bien. A veces lo espiritual llega por una canción te despierta algo que espiritualmente, a veces llega por un golpe, una tragedia, algo que nos hace sufrir. Contrariamente, en lugar de sentir un dolor fuerte, nos despierta algo adentro que teníamos como dormido y empezamos a entender la proporción de las cosas y entonces, como quien dice, lo espiritual siempre pasa boleta. Al final, en algún momento llega. Gracias a Dios, si no, estás muerto del todo. Quiere decir que se olvidaron de vos, que estás vivo solamente en el cuerpo, y eso decimos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, ¿qué decimos nosotros? Decimos, hay gente que en Rosh Hashanah se muere durante el año, y hay gente que está viva. Entonces, ¿cómo puede ser si estás? Entonces dice, no, lo que pasa es que la vida y la muerte no es la vida y la muerte física, es la vida fuerte espiritual. Hay gente que está viva con el cuerpo, pero no está viva espiritualmente. Y al revés, una persona que a veces fallece en el año de Rosh Hashanah, pero que era una persona justa, él estaba vivo, fue una verdadera vida. Entonces, esto que pasa con los velos, esto que hay, tiene dos causas. Una causa es para que desde el momento que se separó la parte espiritual del hombre, para revolverla y que no sea un regalo, porque es infinito. Después, cuando la persona vuelve a conectarse con su alma, vuelve como una especie de infinito, y es un placer infinito. Entonces Dios le dice, bueno, tenés que trabajar un poco para eso, para recobrar eso. Y ese es el trabajo espiritual que nosotros tenemos que hacer. Y la segunda cosa es como para pagar los errores. Como quien dice que a veces cuando te pasaste y hiciste alguna cosa no está bien,
el sufrimiento como que un poco que paga, pero no es como una venganza, sino que es lo que te ayuda a despertar eso. Tajles, concretamente, el cumplimiento de la Torah Mitzvot es exactamente eso, hacer un paz entre las leyes naturales y las leyes espirituales. Siendo que nosotros no sabemos, vinieron los sabios y vino Hashem, nos dio la Torah y nos dijo, si vos cumplís las mitzvot, estás agarrando como una especie de cañito y conectándolo con un lugar entre lo espiritual y lo material y ya no hay pelea. Cuando nosotros cumplimos las mitzvot y hacemos las cosas en forma con el corazón y hacemos las cosas bien, estamos conectando esa parte espiritual con la parte material. Y nos vamos conectando despacito hasta que vemos la realidad y empezamos a entender. Cuando dice, en la Torah está escrito que el hombre conoció a la mujer, o que conoció, el conocimiento es como una especie de conectarse, es como conectarse con Dios. Entonces cuando la persona se conecta con Dios, lo conoce completamente. Ya no es una cuestión de creo, no creo, me parece, o así, sino que siente eso, siente esa conexión. Entonces, en todo lo que nosotros hacemos como trabajo, nos cuesta, por eso nos cuesta a veces hacer mitzvot, nos cuesta hacer tal cosa, nos cuesta hacer tal otra, pero si pensamos que estamos como tejiendo despacito una unión entre nuestra parte espiritual y nuestra parte material, entonces ya es más fácil inclusive hacer esfuerzo en la vida y no tomarlo como todo como que es difícil, sino que no, al contrario, me va a costar menos la vida si yo voy conectando y voy entendiendo. Eso también nos hace comprender la vida de otra forma. Cuando la persona entiende lo que pasa espiritualmente, entonces empieza a entender la vida en otro foco de vista, no solamente verlo solamente por me conviene, no me conviene materialmente, no me conviene materialmente, me da placer o no me da placer. No, hay una cosa que es más profunda, hay un placer más profundo que es el espiritual. Entonces cuando uno ve la vida de esa forma, ahí ve todo completo, porque la vida no está hecha solamente para que sentamos placer físico, sino que para que despertemos la parte espiritual. Entonces en Purim, como quien dice, el hecho de emborracharse no es tirar la chancleta, como decimos en Uruguay. Es el hecho de Purim es en ese momento el vino nos ayuda a sacar velos que tenemos adentro y revelar un poco de esa parte interior que está. Cuando Dios te está diciendo te dejo que tomes vino este día, te está permitiendo de que haya una unión y que sientas esa unión espiritual, que en ese momento que tomes el vino, que sientas esa unión con Dios más fuerte, que puedas conectarte espiritualmente y sacar un poco los velos, que son nuestras mentiras, nuestros errores, cosas que no nos dejan ver, inclusive nuestras cosas positivas. A veces el hecho de hacer las cosas como yo pienso y eso no nos deja ver que hay otras posibilidades. Entonces en Purim uno se tiene que un poco romper las barreras para conectarse con Hashem y conectarse con los amigos, conectarse con la familia, reírse, pasarla bien, estar extendido, no estar tenso. Se puede hacer bromas, se puede decir cosas, se puede reír, pensar en el otro. Me parece que es tan importante de que se dé regalos no solamente a los necesitados, como que siempre estás ocupado por cosas que no tienen, como que a veces nos olvidamos que también nuestros amigos, nuestros seres queridos, la gente cercana, también precisa que le digas que vos lo querés mucho, que te parece que es una buena persona, que te hace bien que está cerca tuyo muchas veces, que te gusta estar con esa persona, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hay que decirlas, hay que hacerlo, hay que mostrarlo. Y por eso en Purim me parece que es como quien dice, Dios te está diciendo, bueno, te digo esto en mitzvah, pero podés seguir haciéndolo durante el año, podés seguir tratando de darle a la otra persona, mostrarle tu cariño,
de mostrar a los demás cuán importantes son para vos. Todas esas cosas se puede hacer. Y preocuparte de los que no tienen también, que es los pobres. Y por eso se tiene que dar a los que tienen menos que nosotros y también a los que tienen como nosotros. Entonces, como tenemos que sacar los velos para Dios, para los amigos, para los familiares, para la gente que no tiene, estar un poco más abiertos, y cuando te abrís podés ver la realidad en una forma más abierta y no en una forma cerrada. Y bueno, esa es la intención más o menos de Purim, de esforzarse para ganarse con el esfuerzo y con el trabajo que nosotros hacemos con los mitzvot, ganarnos nuestro lugar de hacer, de ganarnos el lugar en el alma. Hay dos formas de hacer eso. Hay una forma que se llama en hebreo itbatlut, que es anulación. Si yo digo, me anulo, todo lo que leo ahora en el Shulchan Aruch lo voy a cumplir y no me hago ninguna pregunta. En ese momento, cuando una persona decide una cosa así, como se conecta directamente con la sabiduría. Es como una conexión directa con la sabiduría. Pero hay que tener esa anulación, no es fácil. Nosotros en general optamos por la segunda opción. La segunda opción es que anulamos algunas cosas, tratamos de conectarnos con Hashem y hacer las cosas, pero a veces en otras discutimos un poco, nos peleamos, decimos que no, a nosotros nos gusta así, nos gusta así, hasta que al final llegamos a hacer lo que tenemos que hacer. Lo hacemos por etapas. Entonces, pero hay dos formas, y todos somos un poco de los dos. Hay cosas que las hacemos muy bien, y que lo hacemos en forma de que enseguida entendemos lo que se pide de nosotros y lo hacemos con todo el corazón. Y hay cosas que nos cuesta un poco más, que es la parte más difícil, y que ahí está el trabajo, que es ahí donde, y que por eso el mundo se creó de esa forma, no se creó con justicia, porque si se hubiese creado con justicia, haces algo mal, enseguida te recibís el castigo. Pero se creó con misericordia, que quiere decir que Dios espera que la persona se corrija para no tener que darle justicia. Entonces nos está esperando que hagamos esto. Entonces, esas son las dos cosas. Hay que tratar tratar de conectarse espiritualmente y entender de que es como después de la entrevista que tuvimos la otra vez en la radio, como que hay una parte que nosotros entendemos. Por ejemplo, una persona que es mecánico, o que es doctor, o que lo que sea, el hecho de que hay cosas que no sabe no quiere decir que lo que sabe no sirve. Como quien dice, sabe de que tal cosa hace esto y tal, y cuando viene un paciente sabe lo que decirle, o cuando ven una cosa en un auto. Y hay veces que te llega una cosa que no sabes por qué es. Pero eso no quiere decir que lo que sabes no sirve. Solamente de que sos limitado. Es un ocultamiento para vos. Cuando vos lo aprendés, vas a ser revelado. Vas a pasar de ser un ocultamiento en algo que ahora lo sabés. Pero el ocultamiento es tuyo, no es de la cosa misma. Eso estaba antes. Todo lo que nosotros aprendemos no es que inventamos algo nuevo. No, lo que vos aprendés o lo que vos entendés es algo que para vos estaba velado y que en este momento lo estás desvelando y que ahora sí lo ves. Entonces es lo que vamos haciendo en nuestro camino. Como estaba el primer hombre que veía todo, tenía toda la sabiduría, entendía a los animales, entendía el idioma de los animales, entendía todo. Nosotros vamos despacito, cada vez desvelando alguna cosa, y vamos descubriendo cosas. Por eso se dice descubrir. Descubrir no quiere decir que inventás, es que estás abriendo algo que para vos era oculto, pero eso estaba claro. Entonces hay una ley que dice en la Torah, dice que si una persona te dice me esforcé
y no descubrí, no le creas. Me esforcé, no me esforcé y descubrí, tampoco le creas. Me esforcé y descubrí, créele. Y lo que dice, lo que está diciendo es, si una persona, yo me esforcé en descubrir y no descubrí, espiritualmente estoy hablando, no materialmente. Porque tendemos a decir que el hombre todo lo que quiere puede hacer. No, no todo lo que querés puedes hacer. Hay cosas que no. Espiritualmente sí. Si vos te esforzás, vas a tener una conexión espiritual. Dice, pero tenés que esforzarte. Esforzarte en qué? Estudiar la Torah, ser buena persona y ayudar a los demás lo más que podés. Si te esforzás en esas tres cosas, vas a descubrir. ¿Y por qué dice descubrir y no encontrar? Porque si yo perdí algo y lo estaba buscando y lo encontré, es algo que yo estaba buscando y como quien dice, pagué una suma de esfuerzo y con eso me gané de encontrar. Pero dice descubrí. Descubrí es algo que lo descubrí sin darme cuenta que estaba ahí. Cuando dice busqué, me esforcé y descubrí, no va junto, porque tendría que ser busqué y encontré. Como que dice, me lo gané. Gracias a que me esforcé, lo gané. Pero ¿por qué dice descubrí? Descubrí es algo como cuando una persona descubre algo, puede ser que lo descubra sin darse cuenta y no porque se haya esforzado. La respuesta a eso es de que en realidad lo que vas a descubrir no tiene proporción al esfuerzo que hiciste. Dios te está dando más de lo que vos te esforzaste. Entonces te dice, vos vas a descubrir, no vas a encontrar, porque encontrar es algo que estaba buscando, es algo que ya sabes lo que es. Vas a descubrir algo que no te imaginabas, mucho más grande que eso. Cuando nos nace un hijo, nosotros muchas veces los hijos que nos nacen, vos decís, es un descubrimiento, es algo que es especial para vos, no es solamente algo que te imaginabas, es algo que no te imaginabas que iban a ser así. Son siempre más lindos y más buenos y más todo para nosotros que lo que nos imaginábamos en la cabeza. Entonces eso es por eso lo que tenemos que meternos en la cabeza es, no creas cuando alguien te dice, yo descubro cosas sin esforzarme, no, eso no creas tampoco, te está mintiendo. Pero si una persona se esfuerza y sí va a encontrar, eso sí cree, entonces te está diciendo que vayas por ese camino. Y bueno, esperemos que tengamos un Purim hermoso, que tengamos un Purim de unión de verdad entre el pueblo, que tengamos unión, que si cada uno hace ese esfuercito, al final como que vamos a ser un pueblo de verdad unido, que se lleva bien, y eso se siente cuando hay un lindo ambiente, se siente y también van a caer todos nuestros enemigos gracias a eso. Así que, como pasó en Purim, que gracias a que la gente estaba unida, cayó este persona, Amán y todo eso, también ahora, gracias a que el pueblo esté unido, que caigan todos nuestros enemigos y no confiemos en nuestras fuerzas y cosas así. ¿No? Falta que digan amén y ya está, terminamos el asunto. Estábamos olvidados de decir. Mira, si uno se fija, lo que voy a decir es peligroso por el lado de que cualquier persona puede interpretar eso mal. Pero si vos agarrás a una persona ahora que no es religiosa y la comparás, te fijas qué es lo que hace en la vida, capaz que hace más mitzvot que una persona religiosa. Sí. Hay gente que va a la sinagoga y hace todo, pero trata mal a la gente, se comporta con desprecio, se cree que le deben algo porque se cumple la religión o cosas así. Y una persona que es sencilla y da el asiento cuando ve a una mujer embarazada en el ómnibus, o una persona mayor, ayuda a otra persona y la personalidad, entonces capaz que con los ojos de Dios esta persona es más religiosa que la otra que está. Entonces lo que se dice es que nunca
desprecies a un judío que dice que no cree, que todas esas cosas, porque andás a ver, capaz que él cumple más que vos sin saber. Todos tenemos un barco. Además, yo creo que si cumplimos las cosas como se debe y hacemos las cosas bien, eso influye también a los demás, mentalmente, psicológicamente. Influye. Nosotros también, si hay un montón de gente cumpliendo y haciendo cosas, también te despierta a vos, te ayuda. Por eso dice que tenés que ir a la sinagoga y rezar con un minyan, porque el hecho de que hay otras personas haciendo te despierta a ti también, aprendes a ser mejor, a hacer las cosas. Siempre la comunidad ayuda para ser mejor. Porque en el pueblo judío la salvación no es personal, es comunitaria. Lo mismo es el Mesías, por ejemplo. El Mesías no es una persona con poderes que va a hacer tal cosa y eso. Para el pueblo judío el Mesías es un representante que representa lo que todo el mundo siente en ese momento. Que es como que cuando hay un político que dice tal cosa, no es que que inteligente dijo tal cosa y la gente va tras él. Él está diciendo de alguna forma cosas que mucha gente piensa como él. Entonces se unen a él porque está diciendo tal cosa. Si capaz que si dice otra cosa, puede ser que tiene poder de convencer y eso, pero no se puede por la fuerza. Para nosotros el Mesías y la Geulá va a venir cuando todo el pueblo esté preparado espiritualmente y esté atrás de la espiritualidad y del amor al prójimo y todo eso, va a haber una persona que va a representar todo lo que nosotros sentimos. Pero no es al revés. No es que él viene y que nos hace con la varita mágica así. No, tiene que haber un pueblo atrás de gente.